ciertos parámetros de evaluación. Lo primero que hacemos nosotros como médicos veterinarios es tomar en cuenta los valores que este animal manifieste. Lo primero que se hace antes de querer emitir un criterio es tomar los valores fisiológicos, estas constantes fisiológicas para poder definir y decidir con respecto a qué está pasando con este individuo, hacer pruebas complementarias y en base a eso, obviamente, hacer un tratamiento adecuado, ¿ya? Entonces, ojo, es base, es básico, es importante. No puede aprobar esta asignatura a alguien que no conozca los valores y cómo tomarlos y empezar a razonar en base a lo que está observando en ese animal. ¿Está bien? Entonces son cosas muy, muy importantes. Eh, Ustedes han podido observar, hay parámetros diferentes. Espero no lo hayan tomado a la ligera porque es parte de su examen práctico final. Va a ser uno de los puntos que se tomarán en cuenta en el examen final y que obviamente ustedes necesitan desempeñarse de la forma adecuada. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno. eh, Voy a tomar mi captura de pantalla. No tengo que decirles que aquellos que no estén con las cámaras no cuenta como asistencia. Eso usted ya lo sabe, ¿no ve? Entonces, Doctor, una consulta. dime, En el caso de los animales mayores, los parámetros normales también igual de esa manera también se toma. Por correcto, ejemplo, correcto. Y hay que acostumbrarse. A veces a los animales mayores no les toman por miedo o porque quieren hacer las cosas directas con la aplicación de productos farmacológicos. Es, es eh, obligatorio que los animales mayores también se les tome estos parámetros. También. ¿Ok? ¿Está bien? Algo que quería mencionarles. Estas prácticas se van a hacer, se van a programar 3 o 4 días antes. Las prácticas son presenciales en, en Cotacota. Entonces, estos laboratorios ya tienen que cumplirse al 100%. Un laboratorio perdido es aplazo automático de esta asignatura. No sé cómo lo han planificado con la auxiliar, pero todos los laboratorios son obligatorios y yo voy a estar en la mayoría de ellos, ¿ya? A diferencia del anterior semestre, donde solamente hemos tomado un examen final práctico. Así que, inclusive, por algún factor, tengamos que dividirlo en 2 días. No sé, hacer dos prácticas y hacer dos prácticas en la semana. Así que vayan viendo su tiempo, ¿está bien? No hay excusas, ¿ya? Esto es la UMSA y esto es carrera de licenciatura en medicina veterinaria. Entonces, por favor, eh, vean todo esto para que ustedes puedan coordinar sus actividades, ¿ya? Bueno, ¿hay alguna pregunta con respecto a la práctica que hemos llevado la anterior semana? no, doctor, pero yo quisiera saber, digamos, en el caso de los vacunos para tomar los constantes fisiológicas, el animal más o menos tendría que estar, hay algunos que son chúcaros, y en ese caso, ¿cómo se podría hacer? O tendría que ser el animal ya un poco enfermo y recién tomarlos. No, pues hay que saber manipularlo al animal. Eso lo van a aprender en semiología. Se hace medios de sujeción, se llama. Medios de sujeción para tomar los valores. Ya. Entonces, obviamente que siempre que el animal experimente un proceso patológico, una alteración, un proceso de enfermedad,
baja el carácter, ¿no ve? Pero no en todos los casos. Entonces, hay que, si el animal se pone nervioso, se toman las constantes con medios de sucesión. ¿Está bien? ¿Está claro? Ya, gracias, doctor. Ok, muy bien. ¿Todo claro con lo demás? Bueno. Bueno, entonces comenzamos. Comenzamos. Voy a compartir en pantalla. Ah, bueno, ya tomé mis fotos. Ya, ya tomé mis fotos. Entonces, comparto en pantalla. Me dicen si se puede apreciar, por favor. Sí, doctor, se ve. Sí, se ve. Gracias. Muchas gracias. Eh, para aquellas personas que están despertando recién, tómense un cafecito. ¿Ya? Para que estén pilas. Bueno, vamos con los 5 sentidos. Entonces, porque de esto también tenemos laboratorio. No sé si la próxima semana o dentro de 2 semanas, pero tenemos laboratorio. ¿Ya? Y hay cosas que pueden planificar con el auxiliar y hay cosas que pueden planificar conmigo. O sea, pues le digo, la semana. Así que vayan viendo su tiempo. Bueno, esto que vamos a hablar hoy es un tema que lo hemos dividido en 4 o 5 partes. Está dividido, creo que está dividido en 3, en 4 o 5 partes, no me acuerdo. Y vamos a hablar de endocrinología. Yo lo he puesto el tema porque sé que en Fisiología 2 no lo llevan. Esto deberían llevarlo en Fisiología 2, pero desde que estamos en este proceso de las cátedras continuas, siempre he visto falencia con Fisio 2, entonces prefiero dar la parte de endocrinología, porque esto es la base de reproducción, esta es la base de patología de la reproducción, esta es la base del proceso clínico en general, esta es la base del comportamiento reproductivo de las especies, la base del crecimiento, el desarrollo, bueno, es todo. Como les había dicho, fisiología es en sí el arma estratégica que tiene uno como conocimiento para poder desenvolverse en diferentes áreas. ¿Ya? Y en esta parte vamos a tomar en cuenta lo que es hipotálamo, hipófisis, tiroides. En esta parte. ¿Ya? En la parte 1 de endocrinología vamos a hablar de hipotálamo, hipófisis, tiroides. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de hipotálamo, hipófisis, tiroides, ustedes saben de que esta glándula hipotalámica, este hipotálamo, porque al final es una glándula, no se olviden que todas las estructuras capaces de producir hormonas son denominadas glándulas. Ahora, no todas las células o no todas las hormonas también se producen en glándulas, por si acaso, pero sí todas las glándulas producen hormonas. ¿Ya? El hipotálamo, por ejemplo, es parte del sistema nervioso y es una de las estructuras capaces de producir hormonas, al igual que lo que es la glándula pituitaria o hipófisis. Entre lo que es el hipotálamo y lo que es la hipófisis hay una interrelación muy interesante. Hay una relación íntima entre lo que es hipotálamo y lo que es hipófisis. No se olviden que a la hipófisis también le dicen glándula pituitaria. ¿Está bien? Entonces nosotros empezamos, por ejemplo, a hablar de esta interrelación ya a nivel de esta estructura. Ahora, ojo, nosotros nos basamos en esta famosa interrelación donde el hipotálamo está conformada por células neurosecretoras. Células neurosecretoras.
Ahora, este tipo de células neurosecretoras se ubican fundamentalmente en lo que nosotros conocemos, en lo que nosotros conocemos como eh, lóbulos de la hipófisis o núcleos. Generalmente se lo conoce como núcleos. Unos le dicen núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular, ¿ya? Núcleo supraóptico y núcleo paraventricular. Entonces, el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular son las estructuras encargadas de la producción hormonal. Hormonas como la oxitocina, hormonas como la vasopresina, hormonas como el factor liberador de gonadotropinas, hormonas como el factor inhibidor de prolactina, etcétera. ¿Ya? Entonces, nosotros nos encargamos, por ejemplo, de hacer una evaluación de esta estructura y ver su relación de esta glándula hipotalámica con respecto a lo que es la estructura glandular como tal llamada adenohipófisis, ¿no? O hipófisis. Por eso se dice que tiene que haber una interrelación entre hipotálamo, hipófisis, gónada, por ejemplo. Cuando tú hablas de que el hipotálamo manda el mensaje nervioso, la hipófisis responde a ese mensaje y el estimulado o aquel elemento que va a ser estimulado por esta interrelación se denomina gónada. Y la gónada obviamente llega a ser el ovario en el caso de la hembra o el testículo en el caso del macho. Pucha, qué molestoso es cuando se les pone un horario y empiezan a entrar después de ese horario. Y lo peor, no me manden mensajes si ya están tarde, si ya están fuera de la hora, porque no contesto mensajes y perjudica. Entonces, eh, esta, esta glándula hipofisiaria, por ejemplo, que está irrigada por una arteria hipofisiaria anterior, que es la más importante, está obviamente conformada por tres lóbulos. Un lóbulo llamado adenohipófisis, el otro lóbulo llamado neurohipófisis. Unos le dicen lóbulo posterior y el otro le dicen lóbulo anterior. Es lo mismo, ¿se acuerdan en anatomía? Lóbulo anterior y lóbulo posterior. ¿Ya? Este lóbulo anterior es la única zona glandular, como ustedes ven en la imagen. Este lóbulo anterior llega a ser la única estructura glandular, ¿ya? Entonces la neurohipófisis no es una glándula. La neurohipófisis solamente es un sitio de almacenamiento de ciertas secreciones hormonales. No produce nada, mientras que la adenohipófisis sí, sí, y se lo puede ver en la estructura. ¿Ya? Esta estructura está conformada por células secretoras. ¿Está claro? Entonces, a esto se denomina, obviamente, estructura glandular. ¿Ya? La hipófisis intermedia no nos interesa, es una estructura que no tiene relevancia para nosotros. Sí, estas dos, la neuro y la adeno, lóbulo anterior o lóbulo posterior. No se olvide. Muy bien, en el caso del hipotálamo, nosotros vamos a observar, por ejemplo, una conexión vascular con el sistema porta, ¿ya? Y donde el cual vamos a tener factores liberadores, factores liberadores. Esta conexión vascular, ¿no? Esta conexión vascular es la que va a mandar el mensaje gracias a estos factores de liberación, ya hacia lo que es la hipófisis. También hablamos de una conexión nerviosa, gracias a lo que les había dicho, un núcleo supraóptico y un núcleo paraventricular. Este núcleo supraóptico y núcleo paraventricular se encargan de producir dos hormonas fundamentales. Como ejemplo, no quiere decir que sea lo único que producen, pero dos como ejemplo. La oxitocina y la famosa vasopresina, o también conocida como ADH, o también llamada hormona antidiurética. ¿Está bien? Entonces, esas son las dos hormonas como punto de ejemplo con respecto a la producción hipotalámica.
Entonces, si nosotros recordamos un poquito de anatomía, ¿no? Lo que han visto ustedes en la parte del primer semestre, tenemos núcleos preópticos, núcleos paraventriculares, área hipotalámica anterior, tenemos núcleo supraóptico, el área hipotalámica dorsal, el núcleo dorsomedial, el núcleo ventromedial, el área hipotalámica posterior, el área hipotalámica lateral y el cuerpo mamilar. Pero estas estructuras que conforman a la parte hipotalámica tienen mayor relevancia cuando hablamos del proceso endocrinológico. ¿Qué quiere decir endocrinología? Quiere decir la ciencia que se encarga del estudio de las secreciones internas. Secreciones internas. Esas secreciones internas en este tipo de proceso son conocidas con el nombre de hormonas. Entonces, la endocrinología se encarga del estudio de la producción y secreción hormonal. ¿Está claro? Entonces, cuando hablamos de secreción y producción hormonal, estamos haciendo referencia a esta actividad hipotalámica como factor de estimulación y, obviamente, producción a la vez con dos núcleos, el supraóptico y el paraventricular. Mientras que las glándulas pituitarias o la glándula pituitaria como tal, conocida como hipófisis, está conformada por células secretoras. Y si ustedes pueden ver el esquema en la diapositiva versus lo que está en la figura, hablamos de células que solamente se ubican a nivel del lóbulo anterior. No hay ese tipo de células en el lóbulo posterior. Pero además, obviamente hay un suministro sanguíneo gracias a arterias y venas que van a irrigar a esta estructura y hay células neurosecretoras, células neurosecretoras. Células neurosecretoras que se encargan de bajar todo ese proceso de secreción del hipotálamo hacia el lóbulo posterior. Y gracias a esto, obviamente, favorecer a una acumulación hormonal en esta zona. Les repito, la hipófisis posterior no tiene actividad glandular, por lo tanto, no es una glándula y solo sirve como un centro de almacenamiento. Muy bien. Muy bien. Entonces, nosotros lo que vamos a conocer hoy en día es que esta interrelación hipotálamo-neurohipófisis, por ejemplo, se lleva a cabo de esta manera. Primero, el hipotálamo tiene una producción positiva de hormona antidiurética y oxitocina. Esta hormona antidiurética, también conocida como vasopresina, es la que se va a ser liberada por factores de estimulación positiva, ¿ya? Para posteriormente ser transportada por neurosecreciones hacia la neurohipófisis. Hablamos de células secretoras o células nerviosas secretoras. Lo mismo pasa con la oxitocina. La oxitocina es producida en el hipotálamo y por factores de estimulación nerviosa y neurosecreciones bajan hasta la neurohipófisis y se acumulan. Para que la neurohipófisis, cuando el animal lo necesite, libere ya sea vasopresina hacia lo que es el riñón o puede ser oxitocina tanto a la glándula mamaria en el proceso de la lactancia o libere oxitocina hacia el útero en el proceso del parto. O sea, que la neurohipófisis va a liberar una determinada hormona de acuerdo al requerimiento del animal y al proceso que el animal esté experimentando. ¿Ya? Está claro. Este tipo de actividad nerviosa se da pues mediante un mensajero y ese mensajero se denomina neurona, la célula principal de transmisión de la información. ¿Está claro? Entonces, la responsable de generar este tipo de comunicación y estimulación nerviosa.
¿Se entiende? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, por ejemplo, sabemos nosotros de que la oxitocina va a actuar a nivel de la glándula mamaria contrayendo al alveolo mamario, ¿ya? Contrayendo el alveolo mamario. Este alveolo mamario está conformada por células mioepiteliales. ¿Está bien? ¿Dónde tiene actividad la oxitocina? Estamos hablando del ejemplo de la eyección láctea. El ejemplo de la eyección láctea. ¿Dónde tiene actividad la oxitocina? A nivel de células musculares. La oxitocina no trabaja a nivel de mucosa. La oxitocina no trabaja a nivel de serosa o adventicia. La oxitocina trabaja a nivel de células musculares. ¿Está claro? Ese es el punto de unión. Ese es su receptor específico. Entonces, la oxitocina va a generar una respuesta muscular gracias a esta comunicación. Por lo tanto, va a haber contracción muscular y al haber contracción va a haber eyección láctea. Entonces, este mecanismo necesita de un factor de estimulación. Si ustedes pueden apreciar, la mano del ordeñador, la presencia del ternero, la sala de ordeño, etcétera, son factores de estimulación que van a ir al cerebro y el cerebro, gracias a la respuesta hipotalámica, van a desencadenar un factor de estimulación y liberación de oxitocina. Para que la oxitocina llegue a la glándula mamaria, provoque contracción de estas células mioepiteliales y obviamente esto se traduzca en liberación de la leche. Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, este es un mecanismo simplemente como ejemplo del proceso en lo que ocurre con la liberación de oxitocina y en el claro ejemplo donde los impulsos nerviosos, son los responsables de comandar una respuesta gracias a una actividad hipotalámica, ¿no? Y en este caso desencadenando la liberación de oxitocina. Bueno. Ahora, este eje hipotalámico hipoficial es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que va a depender de estímulos, tanto internos como externos. ¿Qué quiere decir? Hay factores intrínsecos y hay factores extrínsecos que son los responsables de estimular la liberación o el trabajo del sistema nervioso. El sistema nervioso no responde por sí solo, el sistema nervioso necesita de un factor de estimulación. Puede ser extrínseco, donde el sistema nervioso, gracias a la actividad hipotalámica, pueda generar una hormona liberadora o factor de liberación, ¿ya? Hormona liberadora o factor de liberación hacia la hipófisis. Esta hipófisis va a responder mediante la liberación de una hormona conocida como hormona trófica. Trófica, ¿por qué? Porque no estamos hablando de una hormona específica. Le estoy dando el ejemplo como una hormona trófica que va a actuar en diferentes regiones del organismo. Y esta hormona trófica va a llegar hacia un órgano conocido como órgano blanco. Tampoco le estoy dando un órgano específico. Le estoy diciendo un órgano blanco en general. Entonces, la actividad hormonal se va a dar gracias a estímulos externos que estimulen al hipotálamo para que este hipotálamo libere una determinada hormona y esta hormona llegue hacia lo que es la hipófisis y estimule la liberación de otra hormona para que ésta actúe sobre un órgano blanco. Pero les repito, no solamente va a ser factores externos, también hablamos de factores internos propios del animal, ¿ya? Ahora, esta hormona que es producida por la hipófisis puede generar también la liberación de otra hormona. Y esta otra hormona va a provocar un bloqueo, ya sea a nivel hipofisiario o a nivel hipotalámico de esta liberación.
¿Qué quiere decir? Que las hormonas entre ellas se regulan, se regulan. Una que dio origen a otra, esta última puede regular la producción original de una u otra hormona. ¿Está claro? A este proceso se llama retroalimentación negativa. Bueno, creo que hay alguien que está perjudicando con su micrófono. Vamos a proceder a eliminarlo porque no debe estar en la clase. A ver. Choque Mamani, Zdenka, ¿será que puedes apagar tu micrófono? Estás con tu agüita, creo. Ok, gracias. Muy bien. Muy bien. A ver. Y lo mismo, ¿no? Fíjense. Fíjense que el bloqueo puede ser de la tercera hormona hacia el segundo factor o el primer factor de liberación. O puede ser de la propia hormona hipofisiaria sobre la que le dio origen. Pues le digo, retroalimentación negativa. ¿Y qué es retroalimentación negativa? Cuando una hormona bloquea a otra que le dio origen. ¿Está claro? O que simplemente tenga actividad sobre el bloqueo de una hormona determinada. Se llama retroalimentación negativa. ¿Por qué retroalimentación? Porque vamos para atrás. Vamos a bloquear lo de atrás. Vamos a bloquear lo que da origen en la porción, en la parte posterior. ¿Ya? Entonces, retroalimentación negativa. Entonces, como ustedes pueden apreciar, todos estos factores, tanto internos como externos, pueden generar reacciones positivas como reacciones negativas. ¿Está bien? Positivas como negativas. ¿Cuáles son estas hormonas hipofisiarias a las cuales nosotros vamos a hacer referencia? Que son las que nos interesan hoy día, por ejemplo. Claro que nos interesan también las hipotalámicas, pero vamos a hablar un poco de las hipofisiarias. El orden de los factores no altera el producto. Estamos hablando de la hormona luteinizante, o también conocida como LH. Estamos hablando de la hormona folículo estimulante, también conocida como FSH. La hormona estimulante de la tiroides, o también llamada tirotrofina, conocida como TSH. La hormona adrenocorticotrofa, o también llamada adenocorticotrópica, o también llamada corticotrofina, ¿no? Abreviación más común como ACTH. La hormona del crecimiento, o también llamada somatotrofina, o también conocida como STH, pero hoy en día la mayoría de los autores la menciona como GH, como hormona del crecimiento. ¿Está bien? Y obviamente la prolactina, la prolactina. En ningún momento está la oxitocina en esta clasificación, por si acaso. En ningún momento. Entonces, la prolactina, con la abreviación PRL, es obviamente el grupo de hormonas que forman parte de lo que llamamos hormonas hipofisiarias. Hipofisiarias, porque son producidas en la hipófisis. Así de sencillo. Pero hay alguien que le dice, no vea la hipófisis, ¿qué tiene que hacer? Ya lo acabamos de ver, el famoso hipotálamo, con factores de liberación. Bueno. Ok. ¿No? El hipotálamo va a tener actividad a un proceso de relación con la famosa adenohipófisis. ¿Ya? El hipotálamo, por ejemplo, se encarga de producir la famosa GnRH y se escribe así como está en la pantalla. No es que yo me haya equivocado al hacer la diapositiva, se escribe así. G mayúscula, N minúscula, R y H mayúscula. Se llama hormona liberadora de gonadotrofinas.
en algunos textos está como factor liberador de gonadotrofinas. ¿Ya? Es lo mismo. Este factor liberador de gonadotrofinas, producida por el hipotálamo, ¿ya? Va a llegar a la adenohipófisis y le va a decir a la adenohipófisis que produzca ya sea hormona luteinizante o ya sea que produzca hormona folículo estimulante. ¿Por qué? Porque tanto la LH como la FSH son conocidas como hormonas gonadotróficas. ¿Qué quiere decir el término trófico? Quiere decir preferencia, acción ¿sobre quién la preferencia? Obviamente sobre las gónadas, sobre las gónadas. Y estamos hablando de preferencia sobre testículo o sobre ovario, ¿no ve? Esas son las gónadas. La TRH, también que es producida por el hipotálamo, se llama hormona liberadora de tirotrofina. La hormona liberadora de tirotrofina. ¿Ya? Esta hormona producida por el hipotálamo se va a encargar de estimular a la adenohipófisis para que la adenohipófisis, en base a esta estimulación, produzca TSH, hormona estimulante de la tiroides, o también llamada tirotrofina. Fíjense que cada hormona tiene un factor de liberación. ¿No ve? Tiene un factor de liberación. Muy bien. La CRH, producida por el hipotálamo, es la hormona liberadora de corticotrofina. Hormona liberadora de corticotrofina. Esta corticotrofina en la adenohipófisis se encarga de la producción o la liberación de adrenocorticotrofa, de la hormona adrenocorticotrofa, o también llamada adenocorticotrópica. Es lo mismo. Otros le dicen corticotrofina. Entonces, ojo, fíjense, les vuelvo a repetir, cada hormona producida por la hipófisis tiene un factor de liberación hipotalámico. Entonces, el hipotálamo, en base a factores de liberación, le dice qué hacer a la adenohipófisis. Y tenemos también la GRH, o también llamada hormona del crecimiento, hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Y tenemos la GIH, que es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. O sea que la hormona del crecimiento, que es la GH, había tenido dos factores de estimulación. Una que la bloquea y otra que la estimula. Una que la bloquea llamada GIH y una que la estimula llamada GRH, ¿no? Entonces, esta GH, que es la hormona del crecimiento, ¿no? Es obviamente regulada, porque ustedes saben de que el crecimiento tiene que estar regulado, ni se acelere, ni se detenga mucho, ¿no ve? Y eso va a depender de un factor hipotalámico. Y obviamente la hormona PRH, la PRL, que es conocida como la prolactina, ¿no? La prolactina, otros autores en algunos libros está como LTH, por si acaso, prolactina o LTH. ¿Y qué significa LTH? Significa luteotrópica, hormona luteotrópica. Entonces, tanto la LTH como la PRL tienen también un factor de estimulación y un factor de inhibición. El PRH, la hormona liberadora de la prolactina, y el PIH, hormona inhibidora de prolactina. Por si acaso, el nombre común, el nombre más conocido de esta hormona inhibidora de la prolactina se llama dopamina. ¿Ya? Se llama dopamina. ¿Está bien? Que se encarga, obviamente, de producir un bloqueo de prolactina. ¿Está claro? ¿Se entiende? Muy bien. Como con pasancalla les estoy enseñando. Entonces,
Bueno, nos queda menos de un minuto. Nos queda menos de un minuto. Se vuelven a conectar una vez que se termine esta sesión. Para no entrar a una diapositiva nueva, prefiero en esta de acá terminar este minuto. No se olviden entonces que cada hormona hipofisiaria tiene un factor de liberación y algunas tienen factor de inhibición, ¿no? Que está obviamente descrita en la pantalla. Cada una de estas hormonas son responsables. Cada una de estas hormonas son responsables de un determinado efecto en el organismo, ¿ya? De acuerdo a la necesidad que esté experimentando ese organismo. Entonces, por ejemplo, prolactina se va a liberar cuando haya parto, ¿no ve? Si la hembra no parió, si la hembra no está en el último término de la gestación,
Bueno, como les decía, yo no miro el WhatsApp si estoy en clases. Y segundo, yo le pongo un horario. No están en el horario, ya no lo acepto. ¿Está bien? Entonces, no pierdan el tiempo, no perjudiquen la clase mandando mensajes. ¿Está bien? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Creo que es acá. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces tenemos, por ejemplo, esta interrelación interesante entre lo que es sistema nervioso, claro, representado por el hipotálamo, la adenohipófisis, la tiroides, la glándula adrenal y las gónadas. Por eso empezamos con esa descripción al principio de la clase, ¿no? Por ejemplo, eh, el hipotálamo se encarga de producir el factor de liberación conocido como TRH positivo, para que esta TRH, ojo, acuérdense de memoria este cuadrito, aunque no me gustan mucho los memoriones, solo empecemos a meterlo entonces a nuestro disco duro de a poquito. TRH es hormona liberadora de tirotrofina y TSH llega a ser lo que se desencadena gracias a esta hormona de liberación llamada hormona estimulante de la tiroides. Entonces, volviendo al esquema, la TRH se va a encargar de que a nivel de la hipófisis se libere la TSH y la TSH trabaje sobre la tiroides, estimulando el desarrollo y la actividad de la glándula conocida como tiroides. Pasa lo mismo con la CRH, ¿no ve? La hormona liberadora de corticotrofina. Esta hormona liberadora de corticotrofina va a llegar a la adenohipófisis por neurosecreciones y va a estimular a la adenohipófisis a que produzca la hormona conocida como hormona adenocorticotrofa o adenocorticotrópica. Y esta puede actuar sobre la glándula adrenal. Ahora, pasa lo mismo con el factor conocido como hormona liberadora de gonadotrofinas. La hormona liberadora de gonadotrofinas va a llegar a la adenohipófisis por neurosecreción y va a estimular la producción a nivel de la adenohipófisis, ya sea de FSH o ya sea de LH, para que ésta pueda actuar a nivel de las gónadas. ¿Se entiende? Entonces, cada una de las hormonas hipotalámicas tiene un factor de liberación, o perdón, de las hormonas hipofisiarias, tiene un factor de liberación a nivel hipotalámico. Pero este sitio de acción final puede desencadenar un proceso de bloqueo conocido como retroalimentación negativa y lo puede hacer a nivel de la hipófisis o lo puede hacer a nivel hipotalámico, que ya lo hemos visto anteriormente. ¿Ya? Ahora, es importante decir, por ejemplo, que también a nivel hipotalámico se puede liberar otro tipo de sustancias, como por ejemplo la hormona liberadora de prolactina, la cual esta hormona liberadora de prolactina va a actuar sobre la adenohipófisis para que la adenohipófisis responda produciendo prolactina. Y esta liberación de prolactina
Obviamente, ¿dónde va a actuar? Si es prolactina, su nombre lo dice todo, a nivel de la glándula mamaria, a nivel de las células y el epitelio de la glándula mamaria, obviamente para estimular la producción de leche. Pero hay una hormona que la bloquea, conocida como PIH, hormona inhibidora de prolactina, la cual va a bloquear esta actividad. O sea que hay elementos bloqueadores al final del proceso de estimulación, como lo que hemos visto en el anterior esquema, pero hay también factores de bloqueo al inicio, como por ejemplo que estamos hablando con respecto al hipotálamo. Y pasa lo mismo con la famosa hormona del crecimiento, ¿no? Que tiene un factor igual de regulación. Esta puede ser liberada y actuar sobre la adenohipófisis, pero esta va a actuar y va a desencadenar un trabajo de la adenohipófisis mediante la liberación de la hormona del crecimiento. Y esta hormona del crecimiento va a tener trabajo a nivel general del organismo. Hígado, células, hueso, tejidos en general, órganos en general, glándula mamaria, etcétera. Pero también tiene una hormona que la bloquea, ¿se acuerdan? Que es la hormona inhibidora del crecimiento. ¿Está bien? Entonces hay alguien que regula este proceso. Unas que estimulan, otras que bloquean. Así de sencillo. ¿Está bien? ¿Está claro? Muy bien. Doctor, no sé Dime, si nos podía dar un ejemplo, digamos, con cómo bloquea, digamos, en un caso práctico. lo que pasa, por ejemplo, que en el caso de la prolactina, en el caso de la prolactina se estimula en el parto, pero a medida que va pasando los días postparto, lo que pasa en la cerda, por ejemplo, a partir del día 35, tú tienes que quitarle los lechones. Ese proceso se llama destete. Y automáticamente cuando vos le quitas los lechones, ya no hay un factor de estimulación, porque el factor de estimulación era el lechón y era el contacto del lechón con el pezón y otros factores más como el olor, como los ruidos, etcétera. Entonces el hipotálamo ya no ve necesario enviarle prolactina a esa glándula mamaria. Entonces le manda un factor de inhibición. ¿Por qué? Porque esa glándula ya no tiene que producir leche. Entonces es un Doctor, mecanismo fisiológico normal que se da en el organismo. tengo una pregunta. Dígame. Cuando sucede en los casos de pseudopreñez en perra, normalmente las perras empiezan a producir leche. No sé si es voluntaria o involuntariamente por algún desbalance hormonal. Al, Eso, eso no es fisiológico, eso ya es patológico. O sea, eso sale de este esquema, porque eso es patológico. La liberación o la pseudopreñez, por ejemplo, se da por un desorden hormonal y nervioso. Un desorden hormonal donde trabaja progesterona y trabaja prolactina. Por eso hay secreción láctea. Y progesterona porque la hembra cree que está preñada psicológicamente. Y eso se bloquea con un tratamiento que obviamente enfocado en sistema nervioso más que en trabajo hormonal. Pero eso es interesante, es un proceso muy interesante que ocurre en perras, ocurre en gatas y puede ocurrir en cerdas, ¿no? Inclusive en vacas, pero con otro tipo de características. Ahora, todo este proceso es patológico, no es fisiológico. ¿Está bien? ¿Algo Gracias, más? doctor. ¿Hay alguien más que desee preguntar antes que pasemos a la otra diapositiva? Todo claro, doctor. Gracias, Ramírez. Entonces, también tenemos, por ejemplo, el caso de la prolactina, lo que habíamos dicho, ¿no ve? Una actividad del sistema nervioso sobre la adenohipófisis y obviamente esto sobre las células de la glándula mamaria con un factor de liberación y un factor de bloqueo. Sencillo, sencillo. Esta prolactina, ¿no? Es una proteína. Es una proteína que tiene más o menos entre 194 a 199 aminoácidos y tiene una función que es el de desarrollar la glándula mamaria y estimular el proceso de la secreción láctea y la producción láctea como tal, llamada lactogénesis, ¿no?
Su sitio de acción de la prolactina es la glándula mamaria y todos los tejidos que tengan receptores de prolactina. ¿Está bien? Entonces, generalmente glándula mamaria, ¿ya? Entonces, no se olviden, esta es una hormona proteica, ¿está bien? Y que obviamente va a reaccionar a factores de estimulación y a factores de inhibición. Así trabaja la prolactina. Mientras que la hormona del crecimiento, que ya la hemos descrito, que igual tiene un factor de liberación y un factor de estimulación, esta hormona del crecimiento es una hormona que está mediada, por ejemplo, por factores asociados a el IGF-1, ¿ya? Está mediada por este factor conocido como IGF-1. Y este tipo de hormona tiene respuestas biológicas. Por ejemplo, como podríamos mencionar el consumo acelerado de glucosa, que quiere decir que puede aumentar la glucemia o el nivel de azúcar en sangre, ¿ya? Puede estar asociada a la síntesis de proteínas para un mayor desarrollo muscular, por ejemplo, e inclusive la movilización de grasas, acelera la movilización de grasas. Como su nombre lo indica, es una hormona del crecimiento, y actúa en todas las células y tejidos que conforman la estructura anatómica de un individuo, ¿ya? Entonces, está mediada por inmunoglobulina tipo 1, factor de la inmunoglobulina tipo 1, ¿ya? Entonces está regulada por este tipo de elementos. Bueno, este tipo de conducta, se podría decir, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la grasa, de la movilización de la grasa, se hace gracias a un efecto directo, donde la hormona del crecimiento aprovecha y utiliza la grasa. Yo, mami. Bueno, utiliza la grasa para poder distribuirla en el organismo, ¿no? Y tratar de que este tipo de grasa no sea aprovechada a lo máximo posible. Lo mismo va a pasar donde hay un efecto indirecto. A nivel hepático hay un efecto indirecto, donde este factor conocido como IGF-1 actúa en el crecimiento de los huesos, que quiere decir que la hormona del crecimiento puede acelerar el movimiento de la grasa en forma directa, pero puede regular indirectamente, ¿no?, el crecimiento de los huesos. ¿Está claro? Por eso este proceso tiene un equilibrio en el organismo, lo cual no puede ni acelerarse demasiado ni disminuir demasiado, porque estaríamos hablando de procesos patológicos, ya no fisiológicos. ¿Está claro? Y eso ustedes lo van a ver en patología general o en patología especial. ¿Está claro? Entonces, esa es la característica, por ejemplo, de la actividad de la hormona del crecimiento. Este tipo de conducta, ¿no? Este tipo de conducta también se puede decir que va a participar, ¿no? O que está mediado o que puede estar regulado, ¿no? O como mediador de la GH sobre, por ejemplo, la multiplicación celular, ¿no? Esta multiplicación celular que ustedes la conocen, que puede ser de características mitóticas, donde uno de los elementos que participa, por ejemplo, es la famosa IGF-1, que está secretada por el hígado y otros tejidos, que está estimulada por la misma hormona del crecimiento, que la mayoría de las acciones de la hormona del crecimiento, lastimosamente, y gracias, también se podría decir, al trabajo de la IGF-1 está regulada por esta, que gracias a esta regulación y a esta interacción entre IGF-1 versus hormona del crecimiento, se regula la mitosis y la síntesis proteica en el organismo.
Y obviamente, gracias a este proceso, la actividad nutricional va a estar íntimamente regulada con la reproducción, porque todo lo que se consuma va a ser utilizado para diferentes procesos, especialmente la actividad reproductiva. ¿Está bien? Bueno, entonces el control de secreción de la hormona del crecimiento se va a dar gracias a una regulación y una estimulación de la propia actividad del hipotálamo sobre la adenohipófisis, y la adenohipófisis responda con la producción de esta hormona del crecimiento, la cual va a estar regulada por una liberación de la actividad hepática, ¿no? Eh, Esta actividad hepática puede bloquear, ¿no? Puede bloquear la misma actividad de la hormona que le dio origen, ¿no? Gracias a este factor insulínico de crecimiento, ¿ya? Este factor insulínico tipo 1, ¿no? O algunos hablan, por ejemplo, de un factor de protección o de regulación, ¿ya? Otros le han dicho factor inmunoglobulínico, pero es un factor más que todo insulínico porque está regulado por la actividad hepática, va a bloquear lo que es la propia liberación de la hormona del crecimiento a nivel de la hipófisis. Pero, ojo, esta actividad también puede generar su propio bloqueo con retroalimentación negativa, ya sea a nivel hipofisiario o ya sea a nivel hipotalámico. Entonces, ojo, cuidado con la pregunta de examen. El factor IGF-1, el factor insulínico de crecimiento tipo 1, va a estar como elemento de regulación y bloqueo directamente en contacto con la adenopófisis, pero no así con la retroalimentación que puede generar la propia hormona del crecimiento sobre la hipófisis o sobre el hipotálamo que le dio origen. Entonces, esto va a ser un elemento que va a contribuir a que esta hormona se controle en su liberación, ya sea positiva o negativamente. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y qué es estimular este tipo de liberación? ¿Cuáles son los factores que van a estimular este tipo de liberación y bloqueo? Factores, como les había dicho, extrínsecos como la nutrición, factores como el estrés, factores como el desarrollo o la actividad eh, cotidiana, el propio ejercicio, el mismo sueño. ¿Por qué creen que los niños tienen que dormir mínimo 8 horas, ideal 10 horas en los niños, para que la hormona del crecimiento pues se libere y actúe? ¿Por qué creen que es recomendable hacer ejercicio? Para que se libere esta hormona del crecimiento y obviamente favorezca en su mayor actividad en el organismo. Pero puede haber problemas con una mala nutrición, puede haber problemas con factores de estrés. Entonces hay cosas que se liberan y se bloquean de acuerdo a factores extrínsecos. ¿Se dan cuenta? ¿Me entienden? Muy bien. Entonces, en el caso de la adrenal, hemos hablado de que, bueno, la hormona corticotrofa tiene un factor de liberación, esta actúa sobre la corteza adrenal y después, en forma de cortisol, que es el proceso de liberación de la corteza adrenal, actúa sobre el hígado, músculo y grasa. Cada una puede generar un proceso de bloqueo y retroalimentación negativa sobre los centros que les dieron origen. ¿Para qué se libera esta hormona? ¿Cuál es la respuesta biológica de esta hormona llamada ACTH? Es obviamente aumentar la gluconeogénesis, disminuir el transportador de glucosa, degradar la proteína en mayor cantidad y aumentar la movilización de las grasas. Esa es su respuesta biológica. Por lo tanto, ¿cuál va a ser su sitio de acción? En base a esa respuesta biológica, ¿cuál va a ser su sitio de acción? El hígado, el músculo,
tejido adiposo, ¿no? ¿Y cuáles son las hormonas que no van a estar controladas por la hipófisis? Lastimosamente hay hormonas que no van a ser reguladas por la actividad de la hipófisis, y estas son la adrenalina y la aldosterona. ¿Está bien? La adrenalina y la aldosterona, que de aquí tenemos un trabajo para la próxima semana. ¿Ya? Entonces, obviamente, esta es la conducta de esta hormona llamada ACTH dentro del proceso de la liberación hipotálamo, hipófisis adrenal. Hipotálamo, hipófisis adrenal. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Se entiende? Bien. Doctor, Dímelo. una consulta cuando las hormonas de crecimiento no son estimulados. Hay comentarios que hay sobre hormonas de crecimiento, ¿se pueden utilizar? ¿Estimulantes externos? Sí, No, bueno, los únicos estimulantes externos es, como te había dicho, por ejemplo, la nutrición. O sea, no hay un producto que estimule el crecimiento como tal. No hay. Lo que sí estimula el crecimiento es el factor nutricional. Por ejemplo, hay muchas propagandas que dice de un producto, este mineral estimula el desarrollo muscular y el crecimiento. Ah, porque si vos ves, son aminoácidos, es proteína en general, ¿no? Tiene otro tipo de elementos que coadyuvan. Los pollos, por ejemplo, usan muchísimo esto. No te olvides que los pollos tienen una genética para el crecimiento impresionante, pero si vos no le das el alimento necesario, por más genética que tenga ese pollo, no funciona. Y para que funcione esa genética en ese pollo y que eso se demuestre en su crecimiento y desarrollo y masa muscular, es con nutrición. Por eso les decía, hay un factor de estimulación de esa hormona del crecimiento llamada nutrición. Nutrición. ¿Está bien? gracias, doctor. Bueno, vamos acabando ya con la tiroides. Ustedes saben que tiene una ubicación en la parte a nivel muy, muy íntima, lo que es, por ejemplo, la tráquea y el esófago. Ahí es la ubicación de la glándula conocida como tiroides y paratiroides, ¿ya? Tienen, por ejemplo, están formadas por células tipo C, conocidas como parafoliculares, y que obviamente dan origen a ciertas estructuras, como por ejemplo la calcitonina, ¿ya? Si nosotros evaluamos, por ejemplo, este tipo de conducta celular, podemos ver que las hormonas, ¿no? La hormona tiroidea, ¿ya? Tiene una íntima relación o tiene una liberación mediante un contacto o un intercambio, por ejemplo, de estructuras con la parte celular, la cual va a vertir sus productos hacia la sangre, ¿no? Ya sea, por ejemplo, yodo o ya sea elementos conocidos como parte del proceso de la formación de la glándula tiroides, como tiroxina o triiodotironina, la T3 y T4. ¿Ya? Entonces son las células de la tiroides las que producen T3 y T4. Y este intercambio de T3 y T4 se va a dar en la sangre por yodo, o sea que la sangre le va a meter yodo a las células y la respuesta de las células de la tiroides y paratiroides va a ser la liberación de T3 y T4. Muy bien, entonces hablamos de que tiene que haber una interrelación entre el sistema nervioso, adenohipófisis, tiroides y tejidos periféricos. Entonces, esta interrelación nos nos va a permitir una producción o liberación de triodotironina, ¿no? O perdón, triodotironina por la tiroides o tiroxina hacia los tejidos periféricos, gracias a una estimulación de TRH o TSH. ¿Está claro, Cáceres? ¿Me estás entendiendo lo que estoy hablando? Bueno, creo que Cáceres está en otro lado.
Bueno, entonces, es muy importante esta interrelación para que haya un equilibrio en el organismo. ¿Y a qué equilibrio hago referencia? Por ejemplo, estas hormonas, conocidas como tetraiodo tironina o tiroxina, muchos la conocen como T4, o la triiodo tironina, conocida como T3, están liberadas para generar unas respuestas biológicas. Por ejemplo, metabolismo basal, lo han debido llevar en bioquímica, metabolismo basal, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Aumento del consumo de oxígeno, síntesis de enzimas metabólicas y mayor síntesis de proteínas en el organismo. Miren que esto tiene que ir asociado a lo que es crecimiento. Es imposible hablar de crecimiento de la actividad de la GH si nosotros no tenemos una conducta y una respuesta normal de la glándula tiroides. Y la glándula tiroides va a depender de un trabajo hipofisiario y de un estímulo hipotalámico. ¿Está bien? Entonces va a actuar sobre todos los órganos blancos. Cuando hablamos de órgano blanco, estamos hablando de órgano en general. No estoy hablando de un órgano específico. Entonces, el órgano blanco es un órgano en general. Entonces, estamos hablando de que todos los órganos son sensibles a la actividad de la T3 y la T4, triodotironina o la tiroxina. ¿Ya? Entonces, estas hormonas son, son el elemento fundamental del proceso conocido como metabolismo basal. ¿Qué es un metabolismo basal? La actividad, la conducta propia de cada célula dentro del funcionamiento anatómico en el organismo animal. ¿Para qué? Para que haya un aumento mayor de oxígeno, para que haya un aumento mayor de síntesis de enzimas metabólicas, para que haya un aumento del proceso de la síntesis de proteínas y que todo esto se correlacione con funcionamiento hepático, funcionamiento renal, funcionamiento cardíaco, crecimiento, etcétera. Entonces, todos los órganos son afectados por esta hormona. Pero hay hormonas no controladas por la hipófisis dentro de este proceso. Y la hormona no controlada por la hipófisis en este proceso se llama calcitonina. ¿Está claro? Calcitonina. Entonces, tenemos efectos metabólicos como por ejemplo que puedan alterar el proceso y entre los cuales podemos mencionar a la termogénesis y el consumo de oxígeno, ¿no? Esto se da, la termogénesis y el consumo de oxígeno puede, por ejemplo, provocar un hipertiroidismo con hipertiroidismo puede generar una termofobia o un hipotiroidismo que obviamente se da cuando hay una sensibilidad al frío. También se puede hablar de una síntesis proteica cuando hay un efecto obviamente en el desarrollo. Cuando hablamos de una transformación o un uso, una utilización de los lípidos, y lo mismo, en el caso del hipertiroidismo va a haber una hipocolesterolemia. Fíjense, en hipertiroidismo va a haber una hipocolesterolemia y en un hipotiroidismo va a haber una hipercolesterolemia. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver tanto la disminución o la aceleración de la presencia de colesterol en sangre. ¿Ya? También se puede hablar de síntesis de los glúcidos, estamos hablando de la síntesis de la glucosa en general, mediante el proceso llamado glucemia, y el metabolismo del agua y electrolitos cuando hay, por ejemplo, un hipertiroidismo. Cuando hay cuando hay un hipotiroidismo, y pasa mucho en perros, cuando hablamos, por ejemplo, de razas como el mastín napolitano, cuando hablamos de razas como el boxer, cuando hablamos de pollos parrilleros, ¿no? Cuando vemos un hipotiroidismo, podemos ver, por ejemplo, factores de edema y acumulación de líquidos. Y esto, lastimosamente, los tratamientos no son eficientes, lastimosamente. ¿Está bien? Entonces, estos son los efectos metabólicos de estas hormonas, ¿no? Y bueno,
esta hormona tiroidea, habíamos dicho que tiene un efecto sobre el crecimiento. ¿Por qué tiene un efecto sobre el crecimiento? Porque potencia esta hormona del crecimiento, ¿no? Potencia, ¿ya? Entonces es esencial para la osificación, ¿ya? Es esencial para el trabajo, el crecimiento, la maduración de los órganos. Y tiene también, fíjense, un efecto sobre el sistema nervioso. Eso es para que entiendan, por ejemplo, por qué ocurren las cosas, por qué hay animales afectados, porque a nivel del sistema nervioso hay una maduración y conexiones nerviosas. Y a nivel del sistema nervioso autónomo se potencia, por ejemplo, se potencia el efecto de las catecolaminas y obviamente la frecuencia cardíaca, ¿no? Como ejemplo, solo como ejemplo, el trabajo de la frecuencia cardíaca. No hay, fíjense, pues les decía hace rato, hablamos de urinario, hablamos de respiratorio, hablamos de nervioso y hablamos de cardíaco. Todas las estructuras van a estar en dependencia fundamentalmente de un trabajo de la hormona tiroidea como tal. Entonces, vamos a ver que lastimosamente que es este proceso, también puede tener algunas alteraciones que escapan al eje hipotálamo hipofisiario. Y esos factores que escapan al eje hipotálamo hipofisiario está, por ejemplo, conocido como la calcemia. La calcemia, que está relacionada por o controlada por la paratormona, producida por la paratiroides, la calcitonina, producida por la tiroides, y la propia vitamina D3, producida por el riñón. O sea que la calcemia no tiene nada que ver con lo que es una interrelación entre hipotálamo y hipófisis. La glucemia, igual, estamos hablando que eso va a ser netamente regulado por insulina liberada por el páncreas o el glucagón, ¿no? También liberado por el páncreas, que lo vamos a ver más adelante. Y obviamente los niveles de sodio. El nivel de sodio en el organismo va a estar regulado por la aldosterona, por la corteza adrenal, y la angiotensina tipo 1 y tipo 2, que son producidas por el riñón, ¿no? También se dice que la propia digestión no está regulada por el eje hipotálamo hipofisial. ¿Qué quiere decir? Que la secretina, gastrina y colecistoquinina no tienen nada que ver en el proceso de liberación de la comunicación entre hipotálamo y hipófisis. Además que la propia liberación o producción de eritrocitos tampoco. La famosa eritropoyetina es liberada por el riñón y al riñón no le dice nadie lo que tiene que hacer. O sea, no hay un hipotálamo que le diga qué hacer. Es el trabajo del propio riñón con la liberación de eritropoyetina. Así como también el proceso del fotoperiodo o la detección del fotoperiodo gracias a la glándula pineal mediante, obviamente, la melatonina. Bueno, solamente como ejemplo. Se puede hablar de otras cosas más, pero esto es lo más importante. Esto es lo más importante. ¿Está bien? Esto es lo más importante. Muy bien. Preguntas, dudas. Esto de acá lo vamos a describir en otra clase. Eso está para cuando hablemos de justamente de calcemia, cuando hablemos de glucemia, cuando hablemos de digestión, etcétera. ¿Todo claro? ¿Se entendió? Doctor, disculpe, Dígame. en la retroalimentación negativa, aquí dice que hay ciclos cortos y ciclos largos. ¿Me podría explicar a qué se refiere? Cuando hablamos de ciclos cortos o ciclos largos, va a depender mucho de la comunicación íntima con quién la produce. Estamos hablando, por ejemplo, que si el estradiol que es producido por el folículo, ¿no? Que si el estradiol que es producido por el folículo puede bloquear la propia producción del folículo, ciclo corto. Pero puede bloquear a nivel del hipotálamo para la producción de FSH, quien es que le da el origen al estradiol, ciclo largo.
Entonces, cuando hablamos de ciclo corto, está íntimamente relacionada con la estructura a la cual puede afectar esta hormona. ¿Está bien? O una determinada hormona. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más? Doctor, yo tengo una duda. A ver, dime. En el caso de que el crecimiento en una persona no sea o esté muy, ¿cómo lo puedo decir? Que no esté creciendo en base a lo que debería, que esté más pequeño, digamos, ¿se puede inyectar hormonas como tal? Y no conozco hormonas de uso comercial para estimular en sí a la hormona, específicamente la hormona de crecimiento. O sea, no conozco una hormona que sea específica para estimular a la hormona de crecimiento desde el punto de vista comercial. Sabemos que hay una hormona específica interna, propia del mecanismo. Lo que sí se puede hacer es tratar de estimular ese factor de estimulación hipotalámico para que acelere su liberación. Eso sí se podría hacer. Pero una hormona como tal, no, no, no la conozco. En animales no la conozco. No sé si en humanos habrá, pero no, en animales no existe. Entonces, como les digo, solamente acá van a participar dos factores que están íntimamente relacionados. Primero, el factor nutricional y segundo, el factor genético, ¿ya? Porque lastimosamente hay cosas que se transmiten con la herencia. Y en el factor hereditario, si se transmite el gen del enanismo en un individuo, por más que le des alimento, no funciona. Entonces, ojo, el factor genético es determinante. Así como pasa con los perros que pueden ser hijos de supercampeones, y si vos lo crías a puro, a pura agua o harina amarilla, no funciona ese perro, no demuestra lo que es, porque va a estimularse su factor de crecimiento y potencial genético en base a la nutrición. Se va a acabar en menos de un minuto, se vuelven a conectar, por favor. ¿Está claro? Entonces, no existe ese proceso. Gracias, doctor. ¿Qué más? ¿Alguien más? Todo claro. Este tema es bonito.
Continuamos, niños. Continuamos, niños. Continuamos. Entonces quedamos en fuentes, coma, escuelas, y costas sanitarias. Escuelas, ¿Profesora o estás pasando clases con tu aguas? quedamos en fuentes, coma, escuelas, Miércoles. Coma. Así quisiera dictarles, ¿no? Creo que hay un docente que les dicta, pero también aquí. No me acuerdo escuelas, si es en sexto. Ya sería el colmo. La glándula pituitaria, coma, es una sanitarias. glándula, coma, el colmo. Pero bueno, vamos a quitarle el sonido a Fernanda, parece que está con su aguas. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda con respecto a esto? Por favor, esos esquemas como Padre Nuestro. ¿Está bien? Eh, no se olviden que va a ser en los laboratorios y posiblemente los exámenes presenciales. Así que, por favor, tomen en cuenta eso para que no tengan problemitas. ¿Ya? Los laboratorios ya está definido, ¿no? Eso es presencial. Los exámenes lo voy a definir todavía y quizás sea presencial también. Así no tenemos problemas. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo, doctor, tengo una pregunta. Dime. Doctor, en respecto a la hormona, si no me equivoco, la T4, creo que hay medicamentos para humanos. Creo que se toma, o sea, una vez al día. ¿Y hay también para animales o no? Con la triodo tironina o Sí, tetrayodo tironina. Ah, tetrayodo, con la tetrayodotironina. sí, puede funcionar en humanos. Creo que no, o sea, si hay hormonas, por ejemplo, que puedan estimular en forma sintética, producidas por laboratorio, para controlar, por ejemplo, el hipotiroidismo, sí, sí. El crecimiento como tal, como era la pregunta anterior, en el caso de Mateo, no, o sea, no hay una hormona estimulante de ese crecimiento, pero sí con el caso de la tetrayodotironina, si no me equivoco, hay en humanos, sí, ¿no? Sí, Y o sea, hay diferencias, obviamente la dosis varía de acuerdo a la edad, de acuerdo al proceso de la enfermedad que esté sufriendo el individuo, obviamente de acuerdo al peso, como pasa en todas las personas, así debería ser. Pero no conozco en el caso de animales, no conozco. Como les digo, nosotros en el caso de los animales tratamos de no influir mucho sobre la conducta y más que todo nos enfocamos en que tiene que haber un manejo adecuado para que éste pueda desenvolverse y desempeñarse correctamente. Ahora, es seguro que en otros países debe haber, especialmente para tratamiento en perros y gatos, que es donde más se ha enfocado este tipo de problemas. Porque en animales de producción, o sea, no se justifica en animales de producción, porque los animales lastimosamente van a descarte, entonces van a matadero. ujú. Entonces, y en el caso de perros y gatos, sí, yo creo que sí. Si hay en humanos, debe haber la T3 y la T4 para comprar en el mercado. Ya, ya, doctor, eso sí que quería. Ok, gracias por la pregunta. Ahora hay factores también, ¿no? Hay factores, por ejemplo, el uso de anticonceptivos en perras y en gatas puede acelerar, por ejemplo, puede disminuir la actividad de algunas hormonas, como por ejemplo esto de la el problema de la IGF-1, el factor insulínico tipo 1,
puede estar bloqueado o puede alterarse por una actividad de una hormona. Y eso puede generar que en vez de que las grasas sean transportadas, utilizadas, las grasas sean almacenadas. Obviamente que esto va a ir acompañado de una alteración en la alimentación también, o sea, no va a ir sola, no va a ir sola. Por eso es que cuando hay una castración, una esterilización de una perra, una gata, que es la parte donde más hay efectos de este tipo de desequilibrios hormonales, hay que controlar y hay que regular la alimentación. Si no vamos a tener desbalances, porque ya no es lo mismo, pues ya no hay un órgano en ese organismo para poder utilizar ciertos componentes nutricionales. Entonces, eso que no se va a utilizar va y se transforma en grasa. ¿Me entienden? Doctor, lo que dijo de la creación, digamos, es una vasectomía y no se le extirpan los testículos, se le corta conducto deferente, ¿sigue produciendo las hormonas o no se produce? Claro que sigue produciendo, se comporta normal. Lo único es que no va a preñar porque ese individuo no tiene capacidad de liberar espermatozoides, pero la conducta es normal, entonces no pasa nada. No te escucho bien, Quispe, no te escucho bien. Apégate más a tu micrófono. ¿Es recomendable la vasectomía o la extirpación de testículos? Depende de la preferencia del dueño, depende de qué quiere lograr el dueño. ¿Quieres bajarle la conducta al individuo? ¿Quieres evitar de que sea dominante o agresivo? ¿Quieres evitar de que esté orinando y marcando territorio? Entonces, castrarlo. Y si solamente quieres evitar que se reproduzca, hazle una vasectomía, nada más. Depende mucho de la preferencia del propietario. Le perrito y el médico veterinario me preguntó si vas a una vasectomía o una extirpación de testículos. Y que yo quería que los testículos, porque así, bueno, he leído algunas páginas que decía existe el macho en la orina. Entonces lo he llevado a cazar y y en la vasectomía sigue los testículos y me parece raro y he empezado a investigar. Y ahí me he dado cuenta que le he hecho vasectomía. Bueno, lastimosamente hay de todo. ¿Qué vamos a hacer? Hay de todo. En todo lugar se cocen habas, decía mi docente. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Hay gente así. Al final, eh, deberías volver, ¿no? Que te devuelva el dinero. ¿No? Si vos le has pedido hacer algo y no lo ha cumplido, bueno. Una Generalmente, pregunta más. dime, Naila. Eh, doctor, en esta parte de la progesterona, o sea, cuando a una hembra, a una perra hembra, le quieren hacer... No va a ser a una perra macho. ¿No ve? sí, sí, tienes razón. Y la cuestión es que con inyecciones. Sí. Y estos creo que son hormonas que bloquean la producción de progesterona, si no me equivoco. No, son progesterona más bien, todo lo Ah, contrario. ya. ¿Y por qué se forman tumores? ¿Por qué? Por, e- por eso mismo mecanismo de que cuando se eleva un nivel de progesterona tan fuerte, hay una parálisis en el organismo en general. Y esa parálisis en el organismo genera desequilibrios de tal manera que hasta hay una manifestación de células indeseables. Esas células indeseables generalmente empiezan un desarrollo porque no hay quien las combata. Pasa lo mismo en el útero, pasa a nivel de la glándula mamaria y pasa en la región de la espalda o dorso lateral en el animal. Son tumores que ocurren. Y eso se da porque hay unas dosis muy continuas de este tipo de anticonceptivo. El anticonceptivo se ha hecho para regular un año y el próximo tiene que entrar en celo el animal normal para que se autorregule. Si mantenemos un animal con 2 años, 3 años de anticonceptivos constantes,
esto va a generar automáticamente los tumores. Eso es típico, típico. Eso tiene que hablarle siempre el veterinario y decirle la verdad al dueño, ¿no? Entonces es mejor hacerle una castración y un control de la alimentación y evitamos tener ese tipo de problemas, ¿no? ¿Ya? O sea, se le hace una extirpación de ovarios y útero, ovarios sobre todo, porque es la estructura pues la que comanda todo, ¿no ve? ¿Está bien? Bueno, eso lo vamos a ver en la parte de nuestra endocrinología, esa parte reproductiva, no se preocupe. Ya. Bueno, gracias por las preguntas. Voy a tomar mi fotito de control de asistencia. Doctor, una consulta más. Y Dime. digamos que el hecho de hacer la vasectomía, ¿verdad? ¿Pierde el olor la orina o no pierde? No, pues no va a perder. O sea, la orina no va a cambiar de olor por más de que vos lo castes o no lo castes. De que él orine frecuentemente marcando territorio es otra cosa. Esa es otra cosa. Ah, Cuando el animal ya. empieza... ¿Por qué creen que algunos tienen más olor que otros? Porque uno orina más frecuente que el otro, nada más. Y unos creen que por eso tiene un mayor nivel. Obviamente que las ferormonas disminuyen y van a disminuir. Pero en ese sentido, está pasando el gasero por tu calle. En ese sentido, Sí. nosotros tenemos que ver qué es lo que más nos conviene y hablar desde el punto de vista, qué es más, qué sería lo más adecuado para ese animal, ¿no? No es decidir castrar por castrar, ¿no? Sino que todo proceso quirúrgico tiene que tener un fin, ya tiene que tener un fin. Y ese fin fundamentalmente es mejorar la vida del animal, ¿no? Mejorar tu relación con el animal, ¿no? Mejorar la conducta del animal con los otros animales que viven en tu casa, ¿no? Que tengas otros cachorros, etcétera. O sea, muchas cosas. No es porque querramos castrarlo y listo, ¿no? Siempre tiene que haber un motivo, ¿ya? Obviamente que la recomendación para las personas que no quieren tener ese tipo de conductas con el perro, perros dominantes, perros que estén marcando territorio, ¿no? Siempre va a ser el de castrarlo, pero hay perros que no cambian inclusive ni castrándolos, por si acaso, ¿ya? Ahora, solamente el 80% reacciona, el 20%